Si no hay ningún cambio de última hora ni se hace ningún proceso de alegaciones, se pondrá en funcionamiento esta nueva normativa en Castellón para el uso de los patinetes. Y muy importante dentro de esta nueva normativa es que tienen que tener un seguro. Correcto, a partir del 4 de octubre será obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil para poder conducir un patinete, pero no solo eso, habrá que ser mayor de 15 años, solo podrá una persona por patinete, casco homologado, muy importante, casco homologado, que no sé, en las bicis ya estamos acostumbrados, pero en los patinetes no tanto. Y luego también tendrán una normativa específica en cuanto a por qué vías podrán circular y por qué vías no. Y también los conductores de patinetes estarán sometidos a los mismos test de alcohol y drogas que cualquier conductor de vehículos o normativa general de tráfico. Pues vamos a ir, si quieres, compañeros, tenemos preparado un pequeño PDF con un resumen y así vamos viendo, si os parece, punto por punto y se lo explicamos a nuestros telespectadores, porque también existe una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Correcto, pero que variará según a la vía en la que estemos circulando. Es decir, solamente se podrán circular por los carriles habilitados. Carril bici, donde se compartirá la circulación con bicis, luego calles de 30 kilómetros por hora de una única dirección, en ese momento sí que podemos usar la calzada, el resto de calzadas de dos direcciones no se pueden usar, y luego y en aquellas calles, porque a lo mejor uno tiene que acceder a su vivienda y acudir a través de una calle peatonal y conviva con peatones, velocidad máxima 10 kilómetros por hora y siempre preferencia al peatón. Pues tendremos que aprendernos estas normativas, que además sabemos que la DGT va a hacer también unas campañas y están instando a muchísimos ayuntamientos a que apliquen esta normativa, porque la verdad es que no existe en todas las ciudades. La tenemos en capitales de provincia, como Barcelona también lo está estudiando. Aquí en la provincia de Castellón me consta que sí que se han puesto distintas poblaciones como Villarreal y Onda a activar esta normativa, pero es que esta normativa lleva consigo también la utilización de timbre, frenos, luces y los reflectantes homologados, al igual que el casco que decías anteriormente. Correcto. También homologado. Si conducimos por la noche tendremos que llevar lo que tú has dicho, la ropa reflectante homologada que nos permita distinguirnos del resto de vehículos o de vehículos que circulen por la noche. Luego también va a ser muy importante que no se puedan utilizar ni cascos, ni auriculares, ni teléfonos móviles, ni nada mientras estemos circulando. Tendremos que estar pendientes del patinete y de la circulación.